Buenas tardes a todos nuestros seguidores desde Paz Activa que sintonizan en algunas oportunidades estas transmisiones en vivo. Voy a resolver el problema de la silla que suena. Em, y como ya publicitado, estamos en esta oportunidad, este martes, de nuevo como en estos lives que hacemos, hablando un poco sobre los temas que circundan, por decir algo, eh, todo el tema bueno, de la transición en Venezuela, si hay transición, no hay transición, y es uno de los temas que nosotros, por supuesto, estamos muy interesados por eh, todo el tema que nosotros llevamos en nuestra iniciativa de justicia transicional. Hemos tenido la oportunidad de hacer varias, varios, digamos, contactos con varios actores que, que bueno, que nos ayudan un poco a dilucidar este complejísimo, digamos, escenario y dinámica política que vive Venezuela o que lleva viviendo Venezuela en los últimos lustros. En esta oportunidad tenemos a nuestra amiga, politólogo, también licenciada en psicología, filosofía, escribe, piensa, asesora, eh, entre muchas de sus habilidades y digamos, talentos, ¿no? Vamos a tocar hoy con la profesora Colette Capriles. Colette básicamente, bueno, lleva un pulso de toda esta situación desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo haberme encontrado con Colette en una oportunidad que ni siquiera estábamos hablando estábamos apenas iniciando a hablar sobre el tema de la justicia transicional y ya Colette tenía una buena idea de lo que estaba yo hablando cuando casi nadie sabía. Entonces, Colette también asesoró por parte de la sociedad civil en las conversaciones que tuvieron lugar en República Dominicana. Y entonces, en el marco de estas conversaciones, vamos a invitar estas últimas conversaciones que hubo lugar en México. em, Vamos a invitar entonces a Colette para... Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? Que Colette se conecte aquí, se separen las pantallas para poder iniciar esta conversación. Les recuerdo a todos que estamos pendientes de sus comentarios. Ajá. Pues, ajá, Colette, ya te Tengo vemos. que ¿Qué ponerlo en tal? Buenas tardes. vertical, no hay manera de ponerlo horizontal. No, 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 déjalos en vertical, déjalos en vertical. Sí. Ok. Buenísimo. Como comentaba, le estaba comentando más o menos cómo es la dinámica de estas conversaciones. Si las personas quieren participar, pueden hacer, ahí hay un chat allí de preguntas, pueden hacer preguntas a Colette o a mí, pero lo más importante es que hagan preguntas a Colette. Y bueno, ya di una breve introducción, Colette, de más o menos qué podríamos estar hablando esta tarde. Vamos a hablar como media hora, tú sabes que estos son como unos lives que la gente ve y no deberían alargarse mucho, entonces vamos a mantenerlo Sí, sucinto de alguna manera. preferiblemente. Pero, pero Colette, yo comentaba que de las personas que yo conozco, que conocen sobre estos temas, tú siempre estás como muy como 5 pasos adelante de la mayoría, ¿no? Eh, y, y quería preguntarte justamente porque a la gente le interesa saber, bueno, nadie tiene una bola mágica, pero justamente el otro día estábamos hablando, bueno, si hay transición en Venezuela no hay transición, entonces este tema de justicia transicional que nosotros trabajamos, ¿cómo va a ser si no hay transición? Y yo decía, bueno, hay transiciones que a veces las personas no notan, o avances que son tan lentos que parece que no avanzan. Pero bueno, justamente quería preguntarte sobre eso, sobre los marcos de tiempo, qué podemos esperar de estos pequeños avances, si es que hay alguno en estas últimas conversaciones que hubo en México y cuál es tu vista hacia el futuro, ¿no? Vamos a empezar con ese, Y con la que bola es de largo, ¿no? cristal.
Con la bola de cristal, empecemos con la bola de cristal, Mira, exacto. no, lo que es interesante es que las bolas de cristal funcionan en un contexto dado, ¿sabes? No, no son universales. Y en este caso yo creo que tú has descrito un contexto que es importante subrayar. Y es el hecho de que en la sociedad venezolana y en las estrategias políticas ha habido, si tú quieres, una oferta, vamos a decirlo, de cambio político más o menos abrupto, eh, eh, casi mágico, digamos, hablando de bola de cristal, en el sentido de que en algún momento simplemente pues con cambiar al gobierno es posible recuperar de inmediato nuestros derechos democráticos, etcétera, ¿no? Y resulta que el proceso de deterioro del Estado de Derecho en Venezuela, de los derechos democráticos, de las instituciones, de la vida cotidiana, pues ha sido un proceso sumamente largo y por lo tanto su recuperación también tiene que ser vista como un proceso largo y un proceso, digamos, de construcción, no, por no decir reconstrucción, porque ahí también hay un problema de concepto que hay que aclarar, ¿no? Digamos, habría que reconstruir las instituciones según, siguiendo lo que ha sido el país en los últimos 20 años y el estado actual en el que se encuentra, y no pensar en instituciones que quedaron simplemente enunciadas en la Constitución del 99 sin que nunca pudieran funcionar efectivamente. Entonces, hay un camino de reconstrucción del país, pero ahí sí reconstrucción no quiero decir recuperar lo anterior, sino más bien usar los materiales que se tienen para construir lo que se quiere, ¿no? Entonces ahí hay un punto importante, digamos, de base, que por supuesto tiene su dimensión política. Y la dimensión política es que es evidente que el cambio hacia la democracia en Venezuela va a ser un proceso mmm, primero va a ser un proceso multiactores, digamos. No, va a ser, no es solo una parte de la sociedad la que quiere democracia, toda la sociedad quiere democracia. Pero la comprensión de los procesos democráticos pues es distinta. Y ese es el trabajo, parte del trabajo además que yo incorporo dentro del concepto de justicia transicional, ¿no? Que es precisamente construir instituciones. Para mí eso es lo que es el concepto. Sé perfectamente que hay un conjunto de definiciones mucho más estrictas, más asociadas a la mirada de la víctima, más asociada a la gravedad de los delitos que se han cometido en el país, pero yo invitaría a quienes nos oyen a entender esto como un proceso de construcción institucional que va a tener una expresión electoral, tiene que tenerla, probablemente eso nos lleve a un cambio, efectivamente, político, pero el cambio político en sí mismo, es decir, el cambio de protagonistas políticos no es suficiente para el estado de orfandad en el que se encuentra la sociedad venezolana, ¿no? En el que hay que trabajar en refundamentar las bases, ¿no? Lo educativo, lo sanitario, las vialidades, la vida cotidiana, los derechos de todos los días. No son solo ya los derechos de las víctimas los que han sido violados, son los derechos de todos. O sea, tenemos una violación masiva de derechos porque la Constitución no está siendo, no es el marco en el cual está ocupándose, en el que está funcionando la sociedad venezolana, esa es la verdad. Entonces, uh, eso lo quería decir como marco temporal, ¿no? Como que yo creo que además la sociedad venezolana ha entendido, ha madurado también, y ha entendido que el trabajo de cambio político es mucho más arduo, que lo previsto, que es un trabajo que necesita además la colaboración de todos de alguna manera y que eso pues es inevitable y que vamos a tener que ver cómo hacemos para adelantar un proceso conjunto en el que se haga justicia en todos los sentidos de la palabra, ¿no? En todos los sentidos de la palabra. Yo creo que justicia va a ser un tema fundamental, digamos, un concepto que va a llevarnos adelante. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en este momento? O sea, en este momento creo que particularmente yo pienso que hay que apoyar y fortalecer el proceso de negociación que se está dando en México, que es muy distinto, o sea, viene aspectado, vamos a decirlo así, de una manera muy distinta a los procesos anteriores, ¿no?
Y es importante, y lo fundamental en la diferencia es que está pensado como un proceso de recuperación institucional. Es decir, con las instituciones tal como deben ser, vamos nosotros los venezolanos a poder elegir libremente quién nos gobierna. Esa es la lógica que está detrás de la negociación de México. Por supuesto que hay en toda la sociedad y en los sectores políticos, pues individualidades y grupos que no coinciden con esta visión. Hay muchos que se quejan de que la negociación en México es una especie de proceso de cohabitación interminable con el chavismo y tal, ¿no? En lugar de ser el gran lugar desde donde se cambia todo, ¿no? Quisiéramos todos poder tener un cambio en Venezuela que nos ayude desde mañana a mejorar nuestra calidad de vida, a recuperar nuestras instituciones, a volver a ser un país que se reconoce a sí mismo como una comunidad política. Todo eso lo queremos para mañana, pero es posible lograrlo de otra manera que no sea el trabajo de reconstrucción y de construcción y de incorporación además de otros actores políticos. El país ha cambiado. O sea, este país no es el país de 2004 ni del 2010. Tampoco es el del 2019. Es otro país. Entonces, creo que hay que ir considerando las relaciones reales, digamos, entre nosotros, digamos, entre actores políticos, actores de la sociedad civil, ciudadanos, etcétera, poder, eh, para poder ir adelantando un programa realista y constructivo, ¿no? Digamos, y participativo en el sentido de que los venezolanos tenemos ya que poder decir algo sobre lo que está pasando en la política y suspender esta desconexión que nos ha traído hasta acá, ¿no? Hay una gran desconexión de lo político, ¿no? Entonces, es interesante y a ti te lo comento por el lugar que ocupa también tu organización en esto. Es interesante que tal vez sea un momento muy bueno para la sociedad civil ir construyendo iniciativas y, e irle haciendo una agenda a los políticos también en cuanto a cuáles son esas preocupaciones. Como tú decías, el concepto de justicia transicional está muy mal entendido, como sabes, y ha sido utilizado políticamente y hay como unos premisas o prejuicios como si hubiera una especie de único método para alcanzar la justicia transicional. Y resulta que cada proceso político es distinto, las instituciones son diferentes, el tipo de delitos, crímenes o situación general de los derechos es distinta en cada país y por lo tanto nosotros tenemos que inventar nuestra manera. Nosotros tenemos que ir con lo que tenemos. En México yo pienso que se van a discutir puntos de fondo que atañen a esto, que tienen que ver con la reinstitucionalización, que es algo que por supuesto desde el poder no se quiere, obviamente. Es decir, parte del éxito, digamos, de hasta ahora, ¿no? Parte del éxito en el que el gobierno ha podido, digamos, mantenerse ha sido desinstitucionalizando. Esa ha sido una estrategia también para poder entonces manejar informalmente y al margen de la constitución y las leyes todas las formas de control que sabemos que existen. Pero a la vez, y eso de nuevo, eso también lo marco como una diferencia importante con otras negociaciones anteriores, yo coincido con quienes piensan que hay, digamos, no hay una mejor alternativa para nadie que negociar en este momento. Por supuesto, me dirán los críticos, con toda razón, me dirán, bueno, pero ¿cómo es eso? Si el gobierno no sin negociar está allí, sigue allí, bueno, no pasa nada, no cambia nada, permanece, resiste, digamos, ¿no? Eh, yo eso es obvio que es así, ciertamente, pero es obvio también que eso no es lo que el chavismo quiere. Digamos, eso no es un proyecto político, eso es sobrevivir. Y eso ya no es tan atractivo como tratar de construir un sistema de reglas en la que la oposición tenga garantía, el gobierno tiene por lo menos un margen de maniobra y hay algunas posibilidades, algunos espacios en las que se puede ir adelantando reformas que nos lleven a un proceso electoral sano, competitivo e inobjetable.
A veces uno se le olvida el hecho de que el tema de la legitimidad popular es importante para el chavismo, como lo es también para la oposición. Lo es también para la oposición. Si la oposición y los líderes que tenemos necesitan también pues relegitimarse, reconstruir su base electoral, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que hay incentivos políticos para ir hacia tratar de investigar la posibilidad de construir unas reglas que nos sirvan para transitar hacia la recuperación de la vigencia de la Constitución. Esa recuperación de la vigencia constitucional debería poder llevarnos a un cambio político, porque si el pueblo de Venezuela decide que tiene que cambiar de gobierno, pues podrá hacerlo libremente, ¿no? Entonces creo que esa es un poco la línea que yo describiría, ¿no? En eso. Ahora, ahorita si quieres hablamos de las objeciones, de las dificultades, de los obstáculos, pero ciertamente a mí me parece un camino que por lo menos es realista. Y eso yo lo valoro mucho. Fíjate, hablando de ese, digamos, realismo, leyendo algunas cosas que creo que fue un artículo de Pro Da Vinci, que hay que darnos como un baño de realidad, ¿no? Mm, De todo esto. En cuanto a los tiempos, porque fíjate, tú decías, bueno, parece que ahora sí vamos a poder construir las bases de una transición. Parece que estamos en ese, digamos, en sí, esa etapa, ¿no? Las anteriores conversaciones, eh, tu, tuve un live también con Alfredo Morel, que también es un activista, y él decía que, bueno, que las anteriores conversaciones llegaron a esta conversación y mm, mucha gente se sentiría frustrado de que, bueno, pero es que tanta conversadera y tanta negociación y no adelantamos. Pareciera, obviamente, en esa lista, digamos, de esos puntos de esa agenda en México, bueno, no se trataron los puntos que a la gente le interesa, que son los temas políticos, sí, ¿no? Y ulteriormente, a nosotros, por ejemplo, como organización, como sociedad civil, nos interesa que esté en la agenda, por ejemplo, el tema de las víctimas de todo este proceso de, sí, digamos, de conflicto, ¿no? Y bien lo decías tú, los derechos no de algunos, sino de millones de venezolanos son violados porque no tienen acceso, por ejemplo, a los servicios públicos más básicos, ¿no? exactamente. Eh, ¿Cómo resolver eso? Que pareciera que, por ejemplo, cuando a mí me invitaron hace un tiempo atrás a hablar sobre justicia transicional y en un sector popular y la gente decía, bueno, pero a mí me interesa hablar es del agua, ¿no? Y cómo me va a llegar Correcto. agua a mi casa. Que es un derecho violado también por el Estado, ¿no? Porque no dar acceso Sí, al agua potable, bueno, es un problema. Entonces, ¿cómo podemos aterrizar de repente esas necesidades más básicas de servicios públicos con este tema de justicia de alguna manera y cómo ponerlo en la agenda justamente que no es agenda política, sino es una agenda más que todo social? totalmente, pero creo que ahí es donde insisto mucho en la oportunidad que se abre para que la sociedad civil organizada o no, o desorganizada, pueda convertirse en un factor de presión hacia los negociadores, hacia ambos sectores, ¿no? Y construir una agenda que yo siento que de todas maneras debe ser construida independientemente de que la negociación en México prospere, no prospere, se detenga, porque la agenda social lo que refleja son las demandas, como te digo, de un país que ha cambiado. Es decir, esa nueva agenda social debería mostrarle a los liderazgos políticos que tienen cosas que hacer, que tienen un pueblo que tiene una demanda distinta, que tiene unas necesidades diferentes, que tiene unas capacidades diferentes. A veces, al decir esto, pareciera que estoy diciendo que tiene menos capacidades. Ciertamente la orfandad en la que nos ha dejado el Estado ha disminuido las capacidades de las personas porque tienen que sobrevivir, pero al mismo tiempo en ese proceso ha habido también construcción de alternativas, tanto de supervivencia como de reflexión, por así decirlo, que yo creo que son utilísimos para construir un camino de agenda social que se vaya imponiendo, vamos a decirlo así, en todos los escenarios en que sea posible hacerlo, sea México, sea fuera de México,
sea a través del trabajo de cooperación internacional, cualquiera que sean los mecanismos con los cuales se pueda apoyar esa capacidad de organización de la sociedad. Y sobre todo eso, es que no sé si a lo mejor quienes nos oyen no lo ven, pero yo siento que al liderazgo político se está volviendo cada vez más una especie de montgolfier, ¿no? Una especie de balón, una cosa que flota, digamos, sobre el paisaje y le falta el cable a tierra, ¿no? Ya los vemos hoy, pues obviamente al menos los vemos en campaña tratando de reconectar con cosas, pero eso tampoco se hace de un día a otro. Eso también tiene que ser parte de un trabajo de organización. Entonces hay una agenda posible, hay que construirla mejor, hay que hacerla, hay que priorizar, etcétera, pero esencialmente hay que bueno, tomar la iniciativa, es lo que yo diría, y ir presionando para que esa agenda efectivamente, sin perjuicio de la agenda política, porque es que las dos se van a encontrar. Ojo, eso. ¿Me ven? Es que ¿aló? ¿No? Ya va. ¿Y cómo hago ahora? Ya va. No, te Ya, estamos viendo, te estamos no, viendo. tú sabes lo que pasa, es que tengo un problema de pila. Ya va, déjame ver cómo hago para ponerlo. Voy a tener que ponerlo así, ¿será? No. Bueno, déjame ver cómo lo enchufo, porque es que si no, no me. Ya, ajá. Pues sí, no sé si hay algo más ahí que podemos añadir. Fíjate, te quería preguntar esto porque tú, bueno, nos están preguntando también, lo decías al principio, sobre la ¿qué, qué podemos reconstruir o construir en base a lo que ya tú decías que, bueno, Venezuela no es la misma Venezuela de hace 3 años, 5, 10, 20 años? Hay personas que hablan de siempre una revolución, después de una revolución hay una restauración de alguna manera, ¿no? ¿Verdad? Que regresar a lo anterior, ¿no? Y muchas personas aspiran a regresar a una Venezuela, digamos, saudita, por ejemplo. Nos preguntan aquí cómo regresar, vamos a regresar a un petroestado, porque ya Venezuela, en una, digamos, una sociedad donde el petróleo cada vez es menos importante y bueno, que se puede, o sea, que vamos a reinstitucionalizar, qué es sobre qué base vamos a construir y ulteriormente la pregunta es, por ejemplo, en el caso de la justicia, ¿no? ¿Qué hacer con, bueno, una de las cosas que más nos preocupa, que hacer con un sistema de justicia Claro, que claro. claramente es una de las cosas que la gente se pregunta, empezar de cero? Y Mm, ahí es donde la gente piensa que sí, prácticamente hay que hacer borrón y cuenta nueva en ciertas instituciones, ¿no? Por ejemplo, yo no lo veo así tampoco, por ejemplo, en el tema electoral. De repente el CNE es una institución más o menos funcional, tiene sus problemas, pero el sistema de justicia se ve sí, sí. previo a todo al chavismo ya era un sistema en crisis, ¿no? Sí. Sí, no, yo entiendo eso, solamente te comento con respecto a las restauraciones interesantes, porque efectivamente, y es el caso, por ejemplo, de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando Napoleón llega al poder y dice, él declara, después de dar el golpe de Estado, digamos, declara y dice, la revolución se acabó, terminó la revolución, ¿no? Pero él hizo mucho más revolución, digamos, es decir, lo que hizo Napoleón en términos de construcción institucional fue impresionante, ¿no? Nada más empezando por el Código Civil. Digamos, construyó efectivamente una monarquía que después se va a traducir en una monarquía borbónica de nuevo, pero que era una monarquía constitucional, apegada a la ley, con parlamentos, con contrapesos, etcétera, ¿no? Claro, los franceses eran republicanos, al final no duró demasiado eso, pero lo que quiero decir es que no toda restauración, incluso la palabra restauración no da cuenta de que haya una vuelta a un momento mítico anterior, perfecto, sino que siempre va a dar cuenta de una experiencia que se ha tenido incluso en momentos excepcionales como los momentos revolucionarios, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que, por eso la palabra reconstrucción o restauración es complicada, porque yo creo que hay que
para mí es vigencia de la Constitución. Es la manera más simple con la que yo veo eso, ¿no? Porque al final es lo único que tenemos allí como pacto político. Y la verdad es que el problema constitucional es que nunca ha habido un despliegue de la Constitución. Eso no ha existido nunca. De alguna manera quienes la crearon y la promovieron fueron los primeros en sabotearla y castrarla, ¿no? A esta Constitución. Entonces, hay algún tipo de marco que nos sirve para decir, bueno, por lo menos que las instituciones que ya tenemos que empiecen a funcionar tal como están allí descritas. Eso para empezar. Pero fíjense, me parece muy interesante las preguntas, porque el tema es que no hay esta discusión. No sé si todos los que estamos aquí lo notamos, yo lo noto. Es decir, la discusión de fondo sobre el proyecto de futuro del país no existe. No, yo no veo en ningún lado donde, sí, bueno, o sea, hay un plan país, qué sé yo, pero eso es un plan de gobierno y eso es un plan de políticas públicas. A mí, eso está en los libros, eso está en los libros, ¿no? Ah, bueno, si no dolarizas o si dolarizas o haces esto, la inflación, o tanto hay que invertir tanto en la industria petrolera o no. Pero hay decisiones mucho más existenciales que merecen una discusión mucho más plural y más seria, que no es ni es una discusión únicamente de expertos, no es únicamente expertos, tiene que haber expertos, pero no es solo de expertos, ni es una discusión que pueda rematarse con unas fórmulas, digamos, que sabemos que funcionan o han funcionado en el pasado. Yo creo que nosotros tenemos que mirar más hacia dónde queremos ir como país y esa conversación yo no veo que tenga lugar en este momento en ninguna parte, pues. Y me preocupa porque creo que el liderazgo político debería ocuparse de eso, más que de otras cosas, ¿no? De volver a darnos un horizonte donde uno diga, bueno, mira, sí, el petróleo va a ser importante, pero no tan importante. Vamos a ver qué hacemos con todos estos ilegalismos, cómo va esa economía que se ha desarrollado en negro y en gris y en todos los matices del oscuro, digamos. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Cómo se saca a la luz esa fuerza productiva para que realmente pueda contribuir al bienestar común, pues, ¿no? O sea, yo creo que esos son problemas sumamente serios y por eso digo que lo principal para poder recorrer ese camino de prospectiva es conocer cómo está el país ahora. Es decir, no satisfacerse simplemente con la vieja, bueno, si el país está en crisis, hay una crisis humanitaria que la hay, pero ¿cuál es ese impacto? ¿Cómo la gente se ha relacionado con esa crisis? ¿Cómo se ha desarrollado algún tipo de red de solidaridad o por el contrario, estamos más bien jugando a las economías, digamos, son estas economías grises, virtuales, las que nos están dando cierto respiro? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona esa lógica? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo convertimos eso en una fuerza productiva? En fin, y para eso necesitamos conocer lo que está pasando. ¿Y cómo lo conocemos? O sea, ¿cuál es la voz de esa gente? Esa es mi pregunta, ¿no? Y yo creo que sí, la sociedad civil tiene una voz que dar. No es toda, no es todas las voces, lo político es fundamental para que esas voces tengan impacto, tengan tracción, pero honestamente creo que hay un gran vacío de liderazgo, pues en ese sentido, ¿no? Bueno, bueno, te entiendo perfectamente. Yo ahorita más tarde voy a hablar sobre cuál es el rol de las organizaciones, la sociedad civil justamente Ujú. en todo este proceso, ¿no? En un evento más tardecita. Y lo quería ya como para ir cerrando porque tú bien dices, es importante entender el país para poderlo ayudar, ¿no? Entender cuáles son sus necesidades. Y una de las cosas que nos preocupa a nosotros es que, bueno, bien lo sabes, esta crisis humanitaria ha llevado a millones de venezolanos a dejar el país, ¿no? Sí, Y ese millones y toda esa diáspora, que ahora le llamamos diáspora de venezolanos, está también, bueno, influenciando y buscando también respuestas, ¿no? Algunos porque quieren regresar, otros porque, bueno, por múltiples razones, ¿no? Pero es difícil algunas veces hablarles a eso, a esa diáspora. ¿Qué mensaje podemos darle nosotros, dado que obviamente esto va a ser una negociación larga, ya lo habías comentado, y frente de repente a mucha, bueno, las personas tienen mucha ansiedad sí, bueno,
quieren que las cosas sean pronto, ¿no? ¿Qué podemos decirles a ellos, ¿no? Especialmente los que están afuera. Bueno, que el deterioro ha sido de 22 años, así que la recuperación no puede ser inmediata. Esa es la única, digamos, mala noticia, ¿no? Pero de resto, yo creo que hay que ser, yo siento, no sé si tú lo ves así, pero yo siento que la diáspora podría estar más activa y más organizada, más conectada de cierta manera. Imagínate, si nos estamos quejando, yo me estoy quejando de la desconexión que tenemos adentro nosotros mismos, con nosotros mismos, yo entiendo que la relación de la diáspora con el país sea pues como es, ¿no? Una relación que necesita muchísimo más alimento, necesita mucho más conexiones. Y a mí me gustaría oír, de verdad me encantaría oír de parte de quienes están afuera y que tienen la oportunidad de organizarse como venezolanos de la diáspora, me encantaría oír también propuestas, pues, y digamos, ¿cómo hacemos para canalizar eso? ¿Cómo lo vemos? Yo creo que la mejor manera de conectar con el país es tratando de contribuir a un proceso de mejoramiento, ¿no? De intervención, ¿no? Sobre lo que está pasando en la sociedad venezolana. Entonces creo que es muy importante eso, pero realmente eh, yo siento que quizás el primer paso, como dije antes, el primer paso antes de que la diáspora pueda ser eficaz, digamos, ¿no? Es que internamente nosotros empecemos a vernos a nosotros mismos para poder mostrar lo que somos hoy, porque nadie lo sabe. Todo esto que yo estoy pensando lo estoy diciendo porque yo lo siento así, siento que el país ha venido cambiando, sí, la migración ha hecho un impacto increíble, ha venido cambiando en sus referentes culturales, hasta ha venido cambiando en lo que los jóvenes ven como futuro o como posibilidades. Entonces, esos son datos, esos son inputs, pues, que no podemos seguir ignorando, creo yo, ¿no? Entonces, lamentablemente cuando uno emigra, uno tiende a llevarse una imagen congelada, ¿no? Del país. Y el proceso de duelo, ¿no? De pérdida de lo que fuimos, es un proceso sumamente doloroso, que hace que la gente no necesariamente esté dispuesta a cambiar su punto de vista, ¿no? Porque precisamente viene de un desgarramiento muy, muy importante que yo creo que es fundamental que lo reconozcamos, ¿no? Entonces, la diáspora es una gran fuerza motriz, creo que tiene una potencialidad inmensa, pero en este momento está todavía en su duelo, ¿no? Digamos, los venezolanos estamos todavía haciendo esta elaboración y este duelo de qué fue lo que perdimos, qué es lo que podemos tener de nuevo, o qué es lo que ya no vale la pena tener de nuevo, sino que hay que construir e inventar. Creo que todos estamos en ese mismo proceso, pues, y tenemos que abordarlo así, ¿no? Un proceso también de mucho autoexamen, diría yo también, ¿no? De decir, bueno, ajá, ¿cómo hacemos de aquí en adelante, ¿no? Y creo que eso, colectivamente no tenemos demasiadas capacidades para hacerlo, a menos que, como dije antes, que digamos, mi esperanza es un poco que en verdad la sociedad civil pueda tener un papel más activo en catalizar estos procesos de demanda, de agregación de demandas, de formulación de ideas, etcétera, ¿no? Bueno, espero que así sea, Colette. De nuevo, No, y agradecido. además No tuvimos conectar mayores con lo preguntas. político, Sí, conectar con lo político también, que lo político no puede seguir claro. flotando. Lo político es parte de esto y nosotros tenemos que recuperar lo político. Y a los partidos al juego político y al juego democrático, pues eso es fundamental. Yo creo que, de nuevo, el llamado que tú haces a la sociedad civil organizada, que yo soy representante también de esa sociedad civil, parte de la iniciativa de justicia transicional es ir llevando estos temas que no se trataban mucho hace unos años. Yo recuerdo cuando tú y yo lo hablamos hace unos años Sí, atrás, no era un tema, ¿no? Pero sabíamos que era un tema, ¿no? sí. Entonces, bueno, Bueno, sí, yo creo que eso yo creo que sí. fue muy,
un ámbito muy importante. Es un ámbito muy importante porque es un ámbito de reconocimiento internacional que es muy importante conservar. Entonces, y yo sí conozco también los grupos que están trabajando en eso, yo incluso participo en uno, que el esfuerzo sobre todo tratar de adaptar experiencias y conceptos de otros países, de otros procesos, para poder entonces nosotros tener uno que nos funcione, ¿no? Dentro de las aspiraciones modestas que tiene todo esto, porque precisamente los procesos de justicia transicional se han caracterizado por ser largos. Fíjate que con el Foro Cívico había la idea de traer a Mariana Alwin. Al final no se ha podido, vamos a ver si más adelante puede hacer ella una visita, justamente porque su experiencia tiene mucho que ver con el hecho de que los procesos de justicia transicional son muy largos, ¿no? Muy Llevan largos, muy años largos. y son, a veces se detienen, a veces avanzan, y yo diría que son prácticamente interminables. A lo mejor resulta que es así, pues, ¿no? Que toda democracia debe tener siempre una dimensión dentro de una dimensión de justicia asociada realmente a cómo hacer que los valores democráticos sean los que priven en la vida cotidiana, ¿no? En ese sentido yo lo veo así, ¿no? Casi como una dimensión permanente, ¿no? Me parece que eso es una excelente reflexión para cerrar esta conversación, Colette. No, gracias Te a lo ti. agradezco muchísimo. No sé si quieres identificar, no sé, tus redes sociales para los que nos están Bueno, yo escuchando. este Instagram no lo uso sino así como para poder ver otras cosas, así que no lo uso mucho. Yo más bien estoy en Twitter con el mismo usuario, COCAP. O- Eh, ok, entonces, bueno, por ahí podemos hablar. excelente. Bueno, esto igual va a quedar guindado en nuestro live, va a quedar guindado en nuestra línea para que lo Perfecto. sigan viendo más adelante, pero de nuevo muy agradecido, recordándoles a todos también que nosotros Paz Activa y si quieren saber más sobre este tema en www.justiciatransicional.org.be. De nuevo, Colette, agradecido, espero verte en vivo prontamente. Un Ok, abrazo. un gran Chao, beso, chao. cuídate. ¿Esto Chao, se gracias. cierra solo o me cierro yo? Sí, yo lo cierro. Chao. Vale.